Bueno, vamos a comenzar con las aplicaciones de derivadas, que es el práctico número 6. En las aplicaciones de derivadas vamos a reformular o vamos a ver cómo se aplican lo que aprendimos en el práctico 5 y en el práctico 4, que es derivar una función, le vamos a aplicar análisis de función. Para eso vamos a calcular puntos máximos y mínimos y también puntos de inflexión. Lo primero que vamos a calcular son puntos máximos y mínimos. Un punto máximo mínimo se puede calcular o se puede encontrar de dos formas, aplicando dos criterios. El criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada. Yo acá les escribí en forma de oración, digamos, ambos criterios como para que ustedes se acuerden, para que ustedes se acuerden en oración. La parte simbólica y teórica, digamos, de cada criterio, lo tienen ustedes en el apunte de teoría. Esto es más que nada para acordarse una regla, una nota de recordatorio nomás, ¿sí? No es esto, no, así no está en la teoría. Ustedes tienen que después, para la simbología, ver el apunte teórico. Acá esto que yo escribí acá, Jonah, ¿sí? discúlpame, hay algo que te está haciendo interferencia, no se te escucha casi nada. No sé qué puede No ser. sé. A ver. Bueno, entonces le decía que para encontrar los puntos máximos y mínimos tenemos dos criterios para aplicar. El criterio de la primera derivada y la segunda. Yo acá les escribí en forma, en oración, digamos, para que lo puedan entender, pero la parte simbólica lo pueden ver en la teoría. El criterio de la primera derivada me dice que para poder encontrar un máximo mínimo tenemos que, en el primer paso, derivar la función. En el segundo paso, igualar la función a cero y encontrar los puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Son los posibles puntos en donde la función tendrá un máximo o un mínimo. Una vez que encontramos los puntos críticos, vamos a tener que evaluar por izquierda siempre primero y luego por derecha del punto crítico a la derivada de la función. O sea, que tenemos la función derivada y a esa función derivada le vamos a evaluar por izquierda y por derecha del valor que tengo eh, y puede pasar dos situaciones. En realidad pueden pasar tres situaciones, pero dos son las que vamos a ir viendo. Si pasa de negativo a positivo, o sea, si yo en la evaluación de izquierda me da un valor negativo y en la evaluación de derecha me da un valor positivo, nos vamos a encontrar con un punto mínimo, mínimo relativo. Si en cambio pasa de positivo a negativo, o sea, el primer valor me da positivo, el segundo me da negativo, nos vamos a encontrar con un máximo relativo. Eh, bueno, una vez que encontramos estos puntos máximos y mínimos, vamos a tener que saber cuál es el punto de coordenadas de estos valores, o sea, máximo o mínimo. Por ende, lo que vamos a hacer es reemplazar este punto crítico que estamos estudiando en la función original y nos va a dar el punto máximo y el punto mínimo, las coordenadas, digamos, de esos puntos. Esto pasa en el criterio de la primera derivada, que a mi entender por ahí es la que más cuesta para resolver. En el criterio de la segunda derivada es un poco más fácil, pero no es segura, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ver ahora. En el primer paso es derivar la función, el segundo paso es igualar a cero y encontrar los puntos críticos otra vez, la misma forma que el criterio de la segunda derivada. Y el paso 2 es el paso más difícil aplicando criterios ya sea de la primera o de la segunda. Porque si igualan a cero y no pueden despejar la función, ahí se encuentra el problema más grave, digamos. Así que ahí hay que prestar bastante atención. El tercer paso del criterio de la segunda derivada es derivar por segunda vez. Una vez que derivamos por segunda vez, vamos a evaluar en la segunda derivada los puntos críticos que encontramos en el segundo paso. Y ahí pueden pasar tres cosas. Si el resultado es mayor que cero, nos encontramos con un punto mínimo. Si el resultado es menor que cero, nos encontramos con un punto máximo. En cambio, si el resultado me da cero, el criterio de la segunda derivada no decide si es máximo o mínimo, así que tendremos que recurrir al criterio de la primera derivada. ¿Qué quiere decir esto? Que el criterio de la segunda derivada es mucho más fácil en cuanto a cálculos, en cuanto a la parte algebraica, pero no es seguro, digamos, a veces me puede pasar de que no voy a encontrar un punto máximo ni mínimo, tengo que recurrir al criterio de la primera derivada. Bueno, una vez que encontramos puntos máximos y mínimos, tenemos que hacer lo mismo que en la primera derivada, reemplazar el punto crítico en la función original, y entonces así encontramos el, el punto de coordenada, digamos, el punto máximo y mínimo. ¿Se entendió hasta acá o no?
Esto igual ya es un repaso rápido, digamos, de la teoría y de los puntos que ya hicimos anteriormente. ¿Se Sí, entendió? explica. Sí, suena clarito. Bien. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ir haciendo un paso a paso. Yo ya los resolví en parte, hay cosas que todavía no, pero ahí más o menos está resuelto. Bien. Tenemos un ejercicio que tenemos una función y vamos a hacer un análisis completo. Vamos a encontrar los puntos máximos, los mínimos, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los puntos de inflexión, los intervalos donde es convexa y cóncava. Vamos a encontrar todos esos puntos, ¿sí? Espérenme a ver qué acá. Algunos están escribiendo en el chat, pero no puedo leer porque estoy presentando el PowerPoint, así que no lo voy a poder leer. Bueno, les decía entonces, tenemos esta función y vamos a hacer un análisis completo. Lo primero que vamos a hacer es encontrar los puntos máximos o mínimos. Yo voy a aplicar el criterio de la segunda derivada. Ustedes pueden aplicar cualquiera de los dos. Como me decía el criterio el de la segunda derivada, perdón, el primer paso es derivar la función. Entonces, la función que tenemos acá la voy a derivar. El 3 baja, me va a quedar 6x al cuadrado menos 18x. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, de 10. Bien. Sí. El segundo paso es igualar la función que encontré recién a 0 y encontrar los puntos críticos. O sea que yo voy a decir que esta función será igual a 0 y los valores que me da de x serán los puntos críticos de la función. Acá me olvidé pasar un punto crítico, pero bueno. Podemos hacer dos cosas acá. Podemos aplicar una función cuadrática, perdón, una ecuación cuadrática, podemos aplicar la resolvente para encontrar los valores de x, o lo que podemos hacer es sacar factor común x, que se repite en los dos casos, y me va a quedar de esta forma. Saco factor común x y me va a quedar 6x menos 18 igual a 0. Entonces acá me va a quedar un producto de dos factores que van a ser igual a 0. Entonces lo que vamos a decir es que si dos factores que están multiplicándose entre sí son igual a 0, es porque uno de los dos es igual a 0. O sea que voy a decir que x va a ser igual a 0 y ese va a ser el primer punto crítico y el segundo va a salir de el segundo factor que también voy a decir que es igual a 0, luego despejo y me queda que es 3. El 18 que está restando pasa sumando, el 6 que está multiplicando pasa dividiendo, me queda que es 3. ¿Sí? Y encontramos los dos puntos críticos. 0 y 3. Por lo general, cuando una función es cúbica, va a tener dos puntos máximos, perdón, va a tener dos puntos que pueden ser máximos o mínimos. ¿Sí? Si la función es cúbica, va a tener dos puntos de análisis. Si la función está elevada a la cuarta, de grado 4, va a tener tres puntos de análisis, ya sea máximos o mínimos. Y así sucesivamente. ¿Se entiende hasta ahí o no? ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Bien. Acá esta parte es la parte más complicada, porque tengo que evaluar qué caso de factoreo qué hago para poder despejar x. Yo acá apliqué factor común. Ustedes si quieren pueden hacerlo resolvente y encontrar los valores de x también. De cualquiera de las dos formas va a estar bien. También Yo puede también, pasar. Sí. yo también simplifiqué, o sea, lo dividí por 6 También, sí, para que me también está quede. bien. Igual te da 3, digamos. Está bien, sí, sí, sí. Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Qué estaba por decirles? También acá tienen que estudiar todos los casos de factorio porque puede pasar que tengan el sexto caso, el cuadrado, perdón, diferencia de cuadrado, lo que sea, entonces tienen que ir estudiando todos los casos de factorio que pueden llegar a tocar acá. Bueno, entonces encontramos el punto crítico que son x sub 0 es 0 y x sub 1 es 3. Tenemos dos puntos críticos. Vamos al tercer paso, que es derivar por segunda vez. Estamos aplicando el criterio de la segunda derivada. Entonces derivo la función que tengo arriba por segunda vez. Me va a quedar 12x menos 18. ¿Cuál es el cuarto paso? Usar los puntos críticos en la segunda derivada. Exactamente, evaluar
los puntos críticos que encontré en el segundo paso en la segunda derivada de la función. O sea que esto me va a quedar de esta forma. Evaluar la segunda derivada en los puntos críticos hallados. Si el resultado es mayor que 0, vamos a tener un mínimo. Si el resultado es menor que 0, vamos a tener un máximo. En cambio, si da 0, el criterio no decide. Entonces voy a evaluar la función el punto crítico en la función derivada por segunda vez. O sea que yo voy a reemplazar este 0 en esta función. Si reemplazo me queda 12 por 0, 0, o sea que solamente me queda menos 18. Como menos 18 es menor que 0, existe un máximo en el punto 0. ¿Sí? No sé cuánto es para y, sé que para x es 0. Bien, ahora hacemos lo mismo para el 3. Evaluamos la función en el tercer, evaluamos la función en 3, me queda que es 18, que es mayor que 0, entonces existe un mínimo. ¿Sí? ¿Estamos ahí o no? Sí, Jonah. Sí, sí, está bien. Bien, tenemos entonces que en 0 para x hay un máximo y en 3 para y en 3 para x hay un mínimo. Pero no sabemos cuánto es el valor de y. Entonces, en el quinto paso lo que vamos a hacer es reemplazar los puntos críticos en la función original y vamos a encontrar la coordenada del punto que estamos analizando. O sea que yo voy a reemplazar el 0 y el 3 en la función original y me van a dar los verdaderos valores, digamos, de la función, y esos van a ser los puntos máximos y puntos mínimos. A mí me dio que el punto mínimo es en 0 para x y 2 para y el punto máximo es en 3 para x y menos 25 para y. A ver, espérenme. No, escribí al revés. Acá es al revés, chicos, perdón. Acá es punto máximo y este es mínimo. Corrijan ahí después, yo voy a corregir cuando les mande. Este es punto máximo y este es punto mínimo. Dice al revés la filmina. ¿Se entiende? No se ve. ¿No ven? No, o sea, lo que está señalando no se ve, pero sí son los anteúltimos, ¿verdad? ¿No? Lo que dice máximo y mínimo. Claro, acá esto dice mínimo y es máximo, y esto dice máximo y es mínimo, está al revés. ¿Sí? ¿Estamos allá o no? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, todo bien. Bien. Bueno, vamos ahora a analizar. Bueno, una vez que tenemos los puntos máximos y mínimos, me pide que encontremos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Bien. No sé si pueden ver ahí, creo que sí. Para hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de una función, lo podemos hacer gráficamente. ¿Sí? Si graficamos nos vamos a dar cuenta dónde crece y dónde decrece. Pero también hay una forma de hacerlo analíticamente. Entonces, para analizar y para encontrar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de una función, debemos tener en cuenta dos cosas. El punto crítico que estamos estudiando y la primera derivada de la función. Esas dos cosas tenemos que tener, los puntos críticos y la primera derivada de la función. Entonces yo acá tengo la primera derivada de la función y acá voy a escribir los puntos críticos. Yo sabía que los puntos críticos son 0 y 3. ¿Sí? Acá vamos a suponer que tengo el 0 y acá vamos a suponer que tengo el 3. ¿Sí? Voy a escribir acá 0. Y acá el 3. Y ahora voy a analizar en qué intervalo la función crece y cuál decrece. ¿Y cuáles van a ser los intervalos de estudio? Van a ser 3. El primero va a ser desde la menos infinito hasta 0, el otro va a ser desde 0 hasta 3, y el otro va a ser desde 3 hasta infinito. Esos son los 3 intervalos donde la función crece, decrece, o es constante, o le pasa algo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a analizar qué pasa en esos valores. ¿Y por qué el 0 y el 3? Porque son los puntos donde me anula la primera derivada, o sea, esto es 0.
¿sí? Esos son los puntos donde me anula la primera derivada, por ende acá la función es constante. Nosotros queremos saber qué pasa en los intervalos de esta función. Sin graficar, queremos saber si crece o decrece. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá o no? Sí, Sí. Jonás. Bien. Bien, entonces vamos a hacer el cuadrito. Un cuadrito en donde vamos a escribir en la primera fila los intervalos que posiblemente donde la función crece o decrece, lo que pase. Y después vamos a escribir dos filas más en donde en una vamos a escribir la función, que vamos a ir evaluando los puntos, y en la otra vamos a escribir si el intervalo es de crecimiento o de decrecimiento. Esto es una tabla de trabajo, una tablita de trabajo. Como ustedes le enseñaron sus profes de práctico o como tengan la resolución, lo pueden escribir. Yo lo escribo así, de una forma, digamos, cualquiera lo pueden escribir como a ustedes les parezca. Entonces, en el primer intervalo nosotros le vamos a dar valores le vamos a evaluar esta función en valores menores que 0. Como por ejemplo, ¿qué valor puede ser? -2. Menos 2, dice Giovanna. Bueno, podemos hacer menos 2. Acá, ¿qué valor le puedo dar? 1, 1, bien. ¿Y acá? 4 o 5. 4, bien. Entonces, yo le voy a dar valores a la función, a esta función, voy a evaluar en los valores que ustedes me dijeron, y me van a dar acá signos, ya sea positivo o negativo. Si me da negativo, significa que el intervalo es de crecimiento. Si me da positivo, el intervalo es de crecimiento. ¿Se entiende cómo vamos a completar esto o no? Jonas, ya se escucha demasiado feo el audio. Sí, ya no se te entiende casi nada. Bien. Bueno, entonces reemplazamos en los valores que ustedes me dijeron y vamos a encontrar los signos. ¿Qué le da cuando reemplazan en el primero? ¿Qué les da? Acá. ¿Cómo? Positivo. Positivo. Bien, acá me da positivo. O sea que el intervalo es de De crecimiento. crecimiento, bien. O sea que desde menos infinito hasta 0, la función va a crecer. Va a tener esta forma. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa desde 0 a 3. Si acá me da positivo, acá tendría que darme negativo. ¿Cuánto le da? Negativo. Negativo. Bien, entonces, desde 0 hasta 3, la función, el intervalo es de crecimiento. ¿Y qué pasa acá? Acá me tendría que dar positivo. ¿Cuánto les da Sí. acá? Positivo. Bien, positivo, o sea que el intervalo es de crecimiento. ¿Sí? ¿Se entiende No cómo hace falta, ¿Cómo? no hace falta hacer los cálculos para saber si es negativo o positivo. Obvio que sí, yo espero que ustedes estén resolviendo los cálculos, no estén diciéndome nomás. Tienen que ir evaluando ustedes en la función y después me dicen, o sea, ustedes me Sí, tienen que sí. decir el resultado. ¿Cómo? Sí, lo cambiamos las X con los valores que dijimos antes, con Bien. -2, con 1 y con 4. Bien, yo les muestro esto porque quiero que así después resuelvan, no todo desprolijo. Entonces les muestro bien prolijo cómo tienen que resolver todo el ejercicio. Más, menos, más. Acá escribo entonces crecimiento, decrecimiento, crecimiento. Y al final, una vez que hacemos la tablita de trabajo, nos va a quedar, espérenme que me corre. Entonces, el intervalo de decrecimiento es desde 0 hasta 3. En esta parte la función decrece. Y decrecimiento es desde menos infinito hasta 0, unión desde 3 hasta infinito. ¿Sí? Para un poquito, yo no se te escucha medio cortado de vuelta. Bueno, Debe ser el mismo problema que tenía antes con internet, demasiadas cosas. puede ser, puede ser. Pero se Pues, resolvía dejando de grabar. claro. ¿Me escuchan? ¿Me siguen escuchando cortado? No, ahora se escucha bien. Ahora bien. Bueno, decía entonces, Parece que te estamos jodiendo, pero no. sí, parece que sí, pero bueno, voy a obviar esto porque creo, quiero creer en ustedes. Bueno, entonces, intervalo de crecimiento de menos infinito a 0 y de 3 hasta infinito. ¿Se entiende cómo se hace el análisis de No, Ahí no no se se crecimiento? escucha nada. Dale el audio. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver puntos de inflexión. Vamos a analizar la misma función y vamos a ver qué pasa en este punto. Me salta como que no está funcionando el audio. Nosotros te escuchamos bien.